Gracias. Hermanos, saludos. Que el Señor les bendiga una vez más. Yo veo que se están echando aire. Pareciera que el calor se está volviendo insoportable. En mi tierra, cuando hace tanto calor así, asegúrese porque va a llover. No sé cómo es esto por aquí, pero pueden usar un poquito de lluvia, ¿no? Lluvias de gracia. Que el Espíritu Santo venga. No hay calor que nos va a perturbar la paz, hermanos. No hay forma que nosotros dejemos de adorar a nuestro Dios. Ustedes saben, o es este calor en la presencia de Dios, o es el calor eterno. Cuando ya serán quemados los que no aceptan la voluntad del Padre. Y dije calor eterno, ustedes entienden. Cuando se habla del fuego eterno del infierno, hermanos, no es un fuego que quema eternamente, sino es un fuego que quema y termina y no queda nada. No hay fuego como ese fuego en esta tierra. Hoy día se quema algo, queda cenizas. Y cuando la Biblia habla del fuego eterno, quiere decir que su resultado es eterno. No que quema eternamente, pero su resultado es eterno. Cuando se acaba de quemar el infierno, no queda nada, ni estopa, dice la Biblia. Y eso debemos estar claros, porque algunos de nosotros tenemos preocupación que la Biblia habla del fuego eterno, pero no es asunto de quemar de día y de noche eternamente, no, se acaba y no seguirá. Pero nosotros creemos en la eternidad de nuestro Dios. Y quiero decirles, como empecé a decirles esta mañana, solo los hijos de Dios estarán con el Señor para siempre. Y esta mañana, o en esta oportunidad, quiero hablarles de llegar a ser hijos de Dios. Estoy hablando para los que se han de bautizar en esta tarde, pero también para aquellos de nosotros que llevamos años militando en este camino del Señor, que es ser un hijo. ¿Cómo se llega a ser un hijo de Dios? Les invito a inclinar el rostro conmigo en oración. Amado Dios, dependemos de ti, confiamos en tu promesa de donde están dos o tres unidos, ahí tú estarás con ellos. Y aquí estamos, toda esa multitud de tus hijos, deseosos de sentir tu presencia, de escuchar tu voz, dispuestos a hacer tu voluntad. Bendícenos para ello, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a rogar a los hermanos del sonido que ese eco me quitan un poquito de... No, pero no es el eco que se cortó. Hay que bajar la ecualización mediana. A ver, la ecualización mediana es que está causando... Hombre, ya está. Quedó enseguidita. ¿No les parece? Gracias. Es asunto de ecualización nada más. Algo sé de audio, ¿no? Dirigí un programa de radio por muchos años. Todavía tengo mi estudio de grabación en la casa, donde grabo mis sermones para mandarlo a las emisoras allá en Curazao. Fui evangelista de televisión por 7 años. Cada martes teníamos un programa de televisión y yo era el orador. Y mis estudios profesionales, además de estudiar teología, psicología, también he estudiado comunicación. Así que alguito sé de eso. Quiero hablar esta tarde del asunto de cómo llegar a ser hijos de Dios. Porque la gran realidad es que a la hora de la hora, hermanos, solamente
los hijos de Dios estarán en la presencia de Dios. Pero quiero asegurarme que no me vayan a malinterpretar, porque cuando hablamos de los hijos de Dios se puede interpretar que somos muy exclusivistas, y lo lamento, Dios es exclusivista, así que no hay otra forma de presentar las cosas. Pero quiero distinguir entre una criatura de Dios, creado por Dios, y un hijo de Dios. Todo ser humano es criatura de Dios, porque Dios es quien creó el hombre. Dios creó los seres humanos. Pero no toda criatura de Dios es hijo de Dios. ¿A qué me refiero? Voy a sustentar mis alegatos en la palabra de Dios, para leer de la palabra de Dios, donde se dice claramente que los hijos de Dios son diferentes que las criaturas de Dios. Dios ama a todo el mundo, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a sus criaturas. Dios ama su creación. Dios ama a cada ser humano que hay en esta tierra. Pero no por ello llegan a ser hijos de Dios. Y solo los hijos de Dios estarán en la presencia del Padre. Leo del libro de San Juan, capítulo 1 y el versículo 12. San Juan 1:12, palabras que nos ilustran al lugar que dice: pero a cuantos lo recibieron, les dio el derecho o el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Bien establecida la diferencia. Todos son criaturas, pero los que creen en su nombre, los que lo han aceptado, a ellos les da potestad, la autoridad, el poder, el derecho de ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios no por voluntad humana, como dice la Biblia, sino porque somos engendrados por el Espíritu para ser hermano de Jesucristo. Nuestro hermano mayor, la Biblia así nos lo enseña. Nosotros somos hijos de Dios no a la altura de Jesucristo, porque Jesucristo es el unigénito. Y permíteme darles otra explicación. El unigénito Hijo de Dios no quiere decir el primer creado, como algunos dicen. No quiere decir el primer nacido, como unos dicen. Pero el unigénito Hijo de Dios quiere decir que la forma como Cristo es Hijo, solo Él es Hijo. Nadie más jamás puede serlo. No voy a intentar explicarlo, porque nuestras mentes finitas no alcanzan a entender a Dios. Y nosotros sabemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la deidad. Ninguno creó al otro. Coexistieron todo igual. Pero la Biblia habla de Jesucristo como el unigénito, el que solamente Él llegó a ser así en su aceptación de la humanidad como tal. El unigénito, no el primer creado, ni el único creado, pero el único que llegó a ser hijo como es, junto con el Padre para siempre. Yo no voy a indagar en ese misterio, porque grande es el misterio de la salvación. Y yo no voy a poder llegar a la profundidad de entender a Dios. No logro captar a Dios, porque soy ser humano con una mente finita. Y si me atrevo a buscar los pormenores de Dios, hay un solo camino que puedo llegar,
el camino de pecar, porque jamás puedo lograr entender a Dios. Y por eso existe la fe, mis hermanos. Y yo por la fe acepto lo que la Biblia me enseña. Padre, Hijo y Espíritu Santo, eternamente unos desde el principio. El unigénito Jesucristo. Y nosotros, hechos hijos, no a la forma de Jesucristo, sino por la forma como Dios tiene para que nosotros lleguemos a ser hijos. Si la palabra me dice, si recibimos a Jesucristo, si creemos en Él, tendremos el derecho de ser hijos de Dios, entonces Dios debe tener una forma que yo pueda entender. ¿Cómo puedo yo llegar a ser hijo de Dios? Y les digo, y espero explicarlo antes de terminar el sermón, el proceso que Dios ha establecido para que nosotros llegásemos a ser hijos es un proceso peligroso. Es un proceso de riesgo. Cada uno de nosotros que Dios nos dice, hijo mío eres tú, Dios se está arriesgando. Diciéndole a un pecador que es hijo de Dios, diciéndole a un ser finito que ahora por haber aceptado a Cristo, Dios nos considera como nunca hemos pecado. Nos considera que hemos nacido así, sin pecado, porque por su gracia, por su misericordia, echó de sí todas nuestras maldades, nuestro pecado del pasado, y nos dice ahora, vete y no peques más. Debo decirles también, mis hermanos, que ese milagro de Dios, de aceptarnos en Jesucristo, no nos exime del pecado, no nos hace imposible de pecar. Simplemente somos pecadores perdonados. Dios nos salva en tres formas. Cuando aceptamos a Jesucristo, por su gracia Dios nos salva de la condenación del pecado. Porque por su sangre Él quita nuestra condenación, porque todos nacimos bajo condenación. Todos. Y cuando aceptamos a Jesucristo, Dios quita esa condenación de nosotros. Leo versículo 18 de San Juan capítulo 3, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, no es tu pecado que te condena. Estás ya condenado sin Jesucristo. Cuando aceptas a Jesucristo, Dios te salva de esa condenación que tienes, que es natural. Todo ser humano nace bajo esa condición, condenado ante Dios por nuestra herencia humana. Y la única forma de quitar esa condenación de encima es de decirle a Jesucristo: mi Salvador eres tú. Acepto tu gracia, acepto tu sangre derramada por mí. Entonces Dios dice: Él ha aceptado a mi hijo. Yo ya no lo veo con la condenación original. Es un pecador arrepentido, perdonado, restaurado. Es hijo mío. Dios nos salva de la condenación del pecado en el momento que aceptamos a Jesucristo. Una salvación. La segunda salvación, porque cuando Cristo me salva de la condenación del pecado, quedo con mi naturaleza humana y no descarto el poder del Espíritu Santo, pero quedo con mi naturaleza humana de tendencia al mal. Y aquí empieza un proceso que nosotros los adventistas lo llamamos el proceso de la santificación.
El primer proceso es de la justificación. Dios me justificó en Cristo Jesús. No soy yo por mi propia autoridad, fuerza, poder, no. Yo no sirvo, yo no puedo. Es Cristo que lo hace y yo, bajo el paraguas de Jesucristo, bajo su sombrilla, bajo su sangre, el Padre me mira y me dice: justificado eres porque has aceptado a mi Hijo. Y cuando nosotros hayamos aceptado a Jesucristo, la misma forma como Jesús trató a la mujer sorprendida en el adulterio, que le dijo: te perdono y no peques más, lo mismo nos trata y nos dice: te perdono y no peques más. Eso implica claramente que la posibilidad existe. Si no, Dios nos hubiera dicho: te perdono y ya no vas a pecar más. Pero nos dice: te perdono, no peques más. Quiere decir que la posibilidad existe. Pero en ese proceso, señores, hermanos míos, de la justificación, donde Dios me perdona mi pasado, Dios me perdona mi condenación, Dios me acepta como hijo, ahora Dios me dice: vete y no peques más. Y empezamos la vida que llamamos la vida de santificación. Por el poder del Espíritu Santo, que nos ayuda cada día a triunfar sobre las tendencias pecaminosas que tenemos. Cuando nos surge la tendencia de decir una mentira, el Espíritu Santo nos puya y nos dice: eres hijo de Dios, tú no puedes mentir. Cuando tenemos la tendencia de robar, el Espíritu Santo nos empuja al corazón y dice: eres hijo de Dios, no debes robar. Cuando sentimos las tendencias de levantar un falso testimonio, es el Espíritu Santo que nos dice: eres hijo de Dios, no puedes levantar falso testimonio. Esto es lo que nosotros llamamos el proceso de santificación, mis hermanos. El Espíritu Santo ahora nos ayuda a triunfar por la gracia de Dios, no por mi fuerza, sobre mis tendencias naturales al pecado. Le pongo un ejemplo. Yo nací en un hogar adventista. Mi mamá jamás me dio carne a comer, nunca, hasta hoy. Mi mamá era muy devota, es todavía, 93 años, y sigue siendo una santa. Jamás me dio carne a comer, y por eso soy tan grande. Un día volando pedí comida vegetariana en el avión, y la azafata que me trajo la comida me dijo: ¿usted es vegetariano? Yo dije: sí, soy vegetariano. ¿Le parece raro? Yo pensé que los vegetarianos eran todo ahí. No, yo soy vegetariano y míreme. Buenos genes de mis padres y el buen trato de mi mamá. Comí carne cuando fui a vivir con mis abuelos a la edad de 9 años. A la edad de 16 años fui al colegio para estudiar y no volví a tocar carne. De vez en cuando. Pero mis hermanos, el no tocar carne para mí causó que ahora mi cuerpo, cuando como carne, cosa que no hago, pero hace poco estaba en el avión y yo tenía hambre y me sirvieron una carne y yo dije: no como carne, boté la carne a un lado y comí el pan y me dio diarrea. El cuerpo ya no lo tolera, ni el olor a la carne. No digo que soy perfecto, pero por no usarlo, ya el cuerpo no lo tolera. No me gusta. Yo creo que esta es la vida del cristiano. Entre más el Espíritu nos ayuda a luchar contra el pecado, menos atracción sentiremos al pecado. No que vamos a llegar a la perfección, pero que así es el desarrollo. Dios nos salva, nos justifica del pecado, de la condenación del pecado. El Espíritu Santo ahora nos está ayudando a triunfar sobre las tendencias pecaminosas y Dios me está salvando en la santificación. Y llega la tercera salvación.
cuando el Señor me salve de la presencia del pecado. Cuando venga Jesucristo en sus nubes de gloria, cuando ya no habrá más pecado, yo no tendré que sufrir más tentaciones, porque el Señor me salvará de la presencia del pecado. Así que si alguien me pregunta hoy, ¿eres salvo? Sí, Señor, soy salvo. Jesucristo me ha perdonado mi pasado. Jesucristo me ha perdonado mi condenación. Vivo por la fe en la sangre del Hijo que se entregó para mí. Vivo por gracia. Esto no me da autoridad de descartar la ley de Dios. Eso no me da la autoridad de desobedecer. Porque por la gracia de Dios, el Espíritu me está ayudando en ese proceso de la justificación. Y es aquí donde tenemos el problema. Es aquí donde está el riesgo. La justificación por la fe. El perdón del pasado, acto de Dios, lo cometió, lo hizo, ¡pum!, de una sola vez. Soy perdonado, ya Dios no me mira mis pecados del pasado. Jesucristo los llevó. Y Dios me dice, ahora vas a cooperar conmigo en tu proceso de santificación. Y aquí es donde el hombre juega un papel. Al principio todo lo que tenemos que hacer es creer. Y ahora tenemos que vivir la vida de santificación en Cristo Jesús. Cuando llegue el momento de acabar con el pecado, en un abrir y un cerrar de ojos, ¿no es así que dice la Biblia? Seremos transformados. Amén. Otra vez un acto de Dios inmediato, instantáneo, se acabó. Pero entre esos dos actos instantáneos de Dios, tengo que vivir la vida del cristiano. Del hijo que Dios ha asumido como hijo. Que Dios ha tomado como hijo. Porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a cuantos le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y mis hermanos, de un acto inmediato de Dios a otro acto posterior inmediato de Dios, está esa expansión donde el Espíritu Santo camina conmigo a diarios. Donde mi Cristo está conmigo todos los días, donde dependo de mi Dios todos los días, donde la presencia de Dios está conmigo todos los días, donde paso constante en la oración con mi Señor todos los días. Ese proceso de santificación entre el perdón y la glorificación, mi Dios está conmigo. Pero es aquí ahora que quiero llevarles a entender cómo Dios nos hace hijos y el peligro de ese proceso. Lean conmigo, por favor, Romanos capítulo 8. Romanos 8, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Acuérdense cuánto énfasis he puesto sobre el Espíritu Santo dirigiéndonos en ese proceso de santificación. Romanos 8, 14 y 15. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ok? Los que se dejan guiar por el Espíritu, estos son los hijos que allá San Juan me dijo, si acepto a Jesucristo, tengo autoridad de ser hijo. Y ahora acá Pablo me dice, si te dejas guiar por el Espíritu Santo, entonces eres el verdadero hijo. En ese proceso de santificación, mis hermanos, nuestra vida diaria, ser dirigidos, ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes aquí conocen lo que es un GPS? GPS es un instrumento que los científicos han inventado. Por ejemplo, si yo quiero llegar a Ciudad México, en mi carro tengo ese instrumento y digo, quiero llegar a Ciudad México a tal dirección. Y pum, aprieto un botón y sale una voz y me dice, si quieres llegar a Ciudad México, vaya por esta carretera.
Y cuando yo voy por esta carretera me dice, voltea a la derecha. Y cuando volteo a la derecha, la voz me dice otra vez, voltea a la izquierda. Y la voz me dice, de aquí a 10 kilómetros tienes que salir de la carretera a la derecha. Y me va guiando paso a paso. Los carros modernos tienen eso. No sé cuántos de ustedes conocen eso, GPS lo llaman. Toma control de tu dirección, de tu viaje. Tú ya no tienes que pensar. Ese instrumento que usan los aviones, guiado por los satélites, te va guiando paso a paso cómo llegar a tu destino. Mis hermanos, yo comparo el Espíritu Santo como el GPS de mi vida, que me dice en cada momento qué hacer, que me dice en cada momento cómo hacerlo, que me dice, este es el camino, andad por él, que me dice, no vayas por ahí, la tentación es demasiado, que me dice, confía en tu Señor, que Él te guía, el Espíritu de Dios que está aquí. Y por eso Pablo dice, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se dejan guiar. Pueden ser muy caprichosos y me ha sucedido. A veces mi carro me dice, voltea a la derecha. Yo digo, no, me parece que es a la izquierda. Y volteo a la izquierda para perderme. Y mi esposa a veces que está conmigo me dice, por caprichoso. Hay que escuchar la voz del Espíritu Santo, queridos hermanos, que nos guía en este proceso de santificación. ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? A los hijos de Dios el Espíritu no nos deja tranquilo. Mira, si el Espíritu no deja tranquilo a los pecadores, mucho menos deja tranquilo a los hijos de Dios. Y ustedes bien lo saben. Cada vez que van a pecar, cada vez que van a cometer un acto que no le agrada al Señor, hay algo que llamamos conciencia que le dice, esto no está bien, esto no está correcto, tú no debes hacer esto. Es el Espíritu Santo que nos guía, hermanos. El que se deja guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero el versículo 15 es lo que más me encanta. Porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para volver a temor, sino que recibiste el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahí está el secreto. San Juan nos dice, creer en Cristo y llegas a ser hijo. Pablo nos dice en el versículo 14, si eres hijo, el Espíritu te dirige. Y en el versículo 15 nos dice, ¿cómo llegamos a ser hijos? Por adopción. Dios nos adopta como hijos. Ahora permítame explicarles, hermanos, y me encanta esa gran verdad de la palabra de Dios. Hay tres formas de llegar a ser hijos. Lo uno es el nacimiento natural de una pareja. Uno es hijo de padre y madre. Un nacimiento natural, producto del amor de una pareja, da un hijo. Viajando una vez por África, me llegué a Zimbabue, y al entrar la inmigración les puse mi pasaporte holandés para que lo considerara, y el tipo me miró. Me dijo, ¿y tú dónde sacaste ese pasaporte? Y dije, ¿por qué me lo preguntas así? Porque tú no pareces holandés. No, pero sí soy. ¿Y de dónde lo sacaste? De nacimiento. Yo nací en el reino holandés. Soy ciudadano holandés. Y me puse a pelear con él, porque no me quería aceptar como holandés, porque no tengo pelo rubio ni ojos azules. Pero somos lo que somos por el nacimiento natural. Es una forma de llegar a ser. Somos hijos. La otra forma moderna que el hombre ha diseñado es de tener padres sustitutas.
La esposa no puede quedar embarazada, hacen un contrato con otra mujer, la ciencia le inyecta y ella queda embarazada y es hijo de esa madre sustituta y el padre, pero la madre, la esposa real dice, hijo mío es, porque es de mi esposo. Y la tercera forma de que uno llegue a ser hijo es por adopción. Una pareja no tiene hijos y hacen lo correcto, buscan por ahí cualquiera que les agrade y dice, me gusta ese niño, lo vamos a adoptar como nuestro hijo. Le dan su nombre, le dan sus bienes, lo declaran heredero de lo que tienen, pero biológicamente no tienen nada de ellos. Lo adoptaron, le dan todo y lo tratan como hijo, pero biológicamente no tiene derecho. Pero lo toman como hijo adoptivo. Cuando Pablo habla aquí de que recibiste el espíritu de hijos adoptivos, esto es lo que él está diciendo. En nosotros no hay nada de Dios, porque nuestra tendencia es de continuo al mal. Pero Dios nos dice, te acepto como mi hijo a pesar de lo que eres. Te perdono, te prometo la vida eterna, te prometo el cielo, te prometo todo. Puedes reinar conmigo en mi trono, dice Apocalipsis. Te adopto como hijo mío, aunque biológicamente no tienes nada de mí, pero tú eres mi hijo. Yo te acepto como mi hijo, doy la vida por ti, por hecho, ya di mi vida por ti, dice Jesucristo, porque eres mi hijo, un hijo adoptivo. Ahora hay millones de hijos adoptivos, queridos hermanos, quienes han resultado ser bendición para los padres, quienes no tenían hijos antes, o que tenían, pero querían otro hijo más. No hay nada malo en adoptar un hijo, no hay nada malo. Pero la Biblia usa eso del hijo adoptivo para enseñarnos cómo, tratando de explicar cómo es que Dios nos toma como hijos. Les dije que es un proceso peligroso, porque adoptar a un hijo es un proceso peligroso, no por lo legal, sino de lo que puede llegar a ser. Tengo un amigo, un organista americano. Trabajamos juntos en una campaña evangelística en San José, en Costa Rica. Yo traduje toda la campaña para el pastor Cox cuando él vino a dar esa campaña. Y el organista que vino a esa campaña con el pastor Cox no tenían hijos. Y ellos dijeron, vamos a adoptar un hijo aquí en Costa Rica. Fueron al hospital, encontraron una señora que estaba por dar a luz y encontraron la historia de esa señora. Era un hijo fuera del matrimonio, era un hijo no deseado, y ellos dijeron, nosotros vamos a adoptar ese hijo. Pagaron todos los gastos médicos para el embarazo. Cuando nació esa muchacha, ellos, el mismo día que nació la muchacha, ellos la tomaron, le dieron el nombre, pasaron por 20,000 cosas aquí en México para entrar por la frontera con esa niña, porque no era de ellos y ni tenían los papeles legales todavía, pero hicieron de todo porque era su hija y la adoptaron con todo amor. Y entraron a los Estados Unidos, vivieron años, pero pronto empezaron los problemas. Cuando iba creciendo esa muchacha, todo bien, era una familia feliz, padre, madre e hija, hasta que ella fue a la escuela. Y ahí los muchachos de la escuela le preguntaron, ¿y tú quién eres? Yo soy hija de mi papá y mi mamá. ¿Tú no eres hija de ellos?
Míralos, rubios, y tú con el pelo negro. Míralos bien claritos, y tú con la tez medio oscura. Tú no eres hija de ellos. Y eso empezó a molestar a esa pobre muchacha. Creció con eso, hermanos, creció con eso. Empezó ahora a odiar, porque ella preguntó a sus padres: ¿quién soy? Y ellos tuvieron que confesarle: tú naciste en Costa Rica, hija de una señora. Yo quiero conocer a mi mamá. Ellos viajaron con ella a Costa Rica, buscaron a la madre, que era difícil porque la madre no quería saber nada de eso. Pero la buscaron y la convencieron que se encontrara con la hija para animar a esa muchacha. Y conoció a la mamá. Ellos pagaban viajes para que la mamá fuera a los Estados Unidos a pasar tiempo con su hija natural. Porque era su hija, ellos hacían de todo para hacerla feliz. Pero nada valía, mis hermanos. Esa muchacha estaba tan frustrada. Odiaba a la mamá que la dio como adoptiva. Odiaba a los padres adoptivos que la tomaron. Se metió en la drogadicción. Se metió con amigos perversos. Y ellos, cuando por ahí por los 17, 18 años, tenían un universo de problemas con su hija querida. Dejó de estudiar. Y un día el padre tenía una reunión. Viajaba por tierra y pasaba, como ustedes saben, en una región donde el celular no le funcionaba. Y tan pronto llegó al lugar donde su celular funcionaba, empezó a timbrar el celular. Y le dijeron: regrese pronto, que tu esposa se está muriendo. Y él regresó, fue al hospital, encontró a la esposa, y ella, casi agonizando, le contó lo que pasó. Cuando la hija oyó que se cerró la puerta del garaje y que el padre se iba, ella tomó un cuchillo y la escondió. Entró al cuarto de los padres, cosa que ella siempre hacía, y se metió en la cama con la mamá. Y la mamá la fue a abrazar como su hija. Nada. La intención de ella era asesinar a la mamá. Y la cuchilló vez tras vez. Ella se salvó porque agarró el cuchillo, se le cortaron los dedos, pero esto fue lo que le salvó. Y cuando ella gritó, los vecinos oyeron y corrieron, rompieron de la casa, la puerta de la casa, y salvaron a la mujer. Cuando el padre oyó, y ahí estaban los detectives. ¿Qué quieren? Es nuestra hija. Es nuestra hija. La amamos. Y no queremos que nada le ocurra. No pudieron prevenir que la encarcelaron por atento de asesinato. Pero hasta ahí la visitaban cada día en la cárcel. Trabajaban con ella. Y la historia, la última vez que hablé con él, ella estaba encarcelada todavía. Y yo le pregunté: ¿y qué vas a hacer? Y me dijo: el día que la suelten, ella está bienvenida a su casa. ¿Más misericordia, hermanos? No hay. Más amor solo del Padre que está en los cielos. Que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra maldad, nuestro Padre adoptivo nos dice: hijo, vuelve a casa. La casa está abierta para ti. A pesar de tus pecados, a pesar de tu mal, a pesar del daño que tú me haces, yo te amo, hijo mío, eres tú. Y nos llama de regreso. Adoptar un hijo, hermanos, es algo bello, pero conlleva un riesgo
porque usted no sabe cómo le va a salir. Y ese es el riesgo que Dios toma con nosotros. Nos adopta, nos toma, nos asume como hijos. Entonces, Efesios 1:5 completa todo eso. Efesios 1:5 completa todo el proceso para que entendamos a Dios cuando nos dice: y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo conforme el afecto de su voluntad. A pesar de lo que somos, Dios nos dice: yo tengo un destino para ti. Yo tengo un camino para ti. Y el destino que yo tengo para ti es que tú seas salvo en mi reino. Y cuando la Biblia habla aquí que nos predestinó, no quiere decir que no podemos pecar, no quiere decir que no nos podemos extraviar, no quiere decir que nos podemos apartar. Lo que nos está diciendo acá, que Dios nos dice: si yo tuviese mi voluntad, tú estarías conmigo en mi reino. Ese es el destino que te tengo. Por mi voluntad tú estarías acá. Si tú no estás, es porque tú no te rindes a mi voluntad. No nos dejemos engañar por palabras sueltas, mis hermanos. El proceso de nuestro Dios de salvarnos, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habiendo hecho eso, ahora nos dice: si crees en mi Hijo, te acepto como hijo mío. Te adopto como hijo mío, aunque yo sé que tú estás en el peligro de poner mi cara a vergüenza. Porque cuando yo digo al universo: este es hijo mío, y mañana tú sales y pecas otra vez, me vas a hacer mentiroso. Y con todo eso, Dios no tiene miedo de nuestros posibles pecados, hermanos. Dios no tiene miedo de nuestras fallas, porque su amor es mayor que nuestros pecados. Si nuestros pecados podían hacer que Dios cambiara de opinión, entonces nuestros pecados son más fuertes que Dios. Pero Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. A pesar. Yo no estoy diciendo que si tú sales hoy y sigas pecando que te vas a salvar. De ninguna manera. De ninguna manera. Pecas, te apartas de Dios, pero Él te sigue amando. Y Él te sigue diciendo: mi casa está abierta para ti. Queridos hermanos, ¿cómo podemos rechazar una salvación tan grande? ¿Cómo podemos? Dios hizo todo y se arriesga todavía cada día con cada uno de nosotros y nos dice: no te dejo solo, te doy mi espíritu para que te acompañe, para que te ayude, para que te guíe, para llegarte a lo que yo tengo para ti, estar conmigo en mi reino. Dos procesos instantáneos de Dios y un proceso donde nosotros somos partícipes. Por creer nos perdona instantáneamente. Si somos fieles, nos transformará instantáneamente. Pero entre ese instantáneo y ese instantáneo, Dios nos dice: hijo mío eres tú, te he adoptado como mi hijo, aquí está mi Espíritu Santo, viva la vida de obediencia a mis mandamientos. Ah, mis queridos hermanos, el que rechace una salvación tan grande, no hay otra cosa que se pueda hacer por él. No hay otra cosa que se pueda hacer, porque no hay nada mayor que eso. Y esta mañana, queridos hermanos, ya esta tarde, cuando se habla de reavivamiento, cuando se habla de reforma, cuando se habla de constantes en oración, es esto. Es ese periodo de santificación donde nosotros tenemos que estar constantemente asidos de la mano de Dios, guiados por el Espíritu Santo, escuchando su voz, para llegar al momento cuando se oirá trompeta y el Señor declarará: se acabó la guerra,
Se acabó el pecado. Ya mis hijos no serán tentados. Estarán conmigo eternamente. Amén. ¡Qué bendición! Yo quiero alcanzar ese día, hermanos. Por la gracia de Dios, yo quiero vivir asidos de la mano del Espíritu Santo. Yo quiero escuchar su voz. Yo quiero ser guiado por Él. Él me guía. Y le pido cada día, ayúdame a no ser terco. Ayúdame a no ir a la izquierda cuando tú me dices vaya a la derecha. Ayúdame, Señor, a triunfar sobre mis tendencias naturales. Por tu gracia, por tu Santo Espíritu, sálveme de mí mismo. Porque yo sé que tú me quieres. Y en esta hora quiero pedirle a cada uno de ustedes que mediten en su corazón. ¿Qué van a hacer con esa adopción que el Señor nos ha dado, que conlleva el peligro de que traicionemos el amor de Jesús y con todo eso nos sigue amando? ¿Qué vamos a hacer con esto? Podemos decidir, por la gracia de Dios, Señor, ayúdeme a serte fiel para siempre. Yo no quiero abandonarte más. Tanto has hecho por mí. Me has dado a tu Hijo, me das tu Espíritu y me preparas lugar en el cielo. ¿Qué más puedo desear? Voy a hacer varias llamadas en esta hora. Quiero hablar primeramente a mis colegas, los pastores de esta asociación. Y quiero preguntar a los pastores, en primer lugar, ¿cuántos de ustedes están dispuestos, deseosos de vivir su vida personal ante la feligresía, los fieles miembros de esa iglesia, como un testimonio de que usted camina a diarios con Jesucristo? Si mis colegas pastores están aquí y quieren comprometerse ante la iglesia de esta asociación, de ser hombres fieles, dedicados al Señor, como un ejemplo para la iglesia, quiero pedir a estos mis colegas que se pongan de pie, donde quiera estén. Pastores de esta asociación o de otra asociación que están aquí con nosotros. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Hay más pastores acá que hoy ante el pueblo de Dios se quieren reconsagrar para tener el triunfo final en Cristo Jesús. Voy a hablarle a mis hermanos, los ancianos de las iglesias que pueden estar aquí con nosotros. Ancianos, ancianas, si hay. Ustedes saben que son los líderes espirituales después de los pastores de estas congregaciones. Y quiero hacer la misma invitación a los que dirigen la iglesia espiritualmente, los ancianos o si hay ancianas, que quieren decir: Señor, ayúdenos a serte fiel, a ser un ejemplo para la grey. Ayúdanos, Señor. Por favor, pónganse de pie. Gloria al Señor. Qué bonito. Qué bonito. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. Voy a orar por esos líderes espirituales antes de seguir. Y quiero invitarles a inclinar el rostro conmigo donde estén. Señor, es momento serio, porque entre tus momentos definidos estamos en ese periodo donde tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Amén. Los pastores, los ancianos están de pie y ellos dicen a tu iglesia: somos seres humanos, somos frágiles, cometemos errores, pero no queremos abandonar el lado de nuestro Señor. Amén. Queremos ser fieles hasta tu venida y más allá, cuando ya no hay más lucha contra el pecado. Ayude a los pastores, nuestro Dios. Bendíceles a una dedicación y consagración total. Ayude a los ancianos de las iglesias. Ayúdeles a ser piadosos, misericordiosos, amantes, bondadosos, de buscar ser ejemplos para la grey, de buscar cómo guiar espiritualmente a la iglesia. Gracias por ello, Señor. Sígueles bendiciendo.
acepte su dedicación en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pregunto a la iglesia ahora, no se sienten hermanos, no se me sientan. Pregunto ahora a la iglesia. Aquí están tus líderes espirituales, tus pastores, comprometidos con la misión de predicar el evangelio, de causar que pecadores se conviertan. Aquí están los ancianos, dirigentes espirituales de la iglesia, y todos están diciendo: queremos guiar la iglesia espiritualmente. Pregunto ahora a la iglesia: ¿cuántos de ustedes quieren decir al Señor: Señor, ayúdanos a seguir la dirección espiritual, porque lo reconocemos como dirección del Espíritu Santo? Queremos también hacer tu voluntad. Por favor, pónganse de pie si esto es tu voluntad. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y por último, queridos hermanos, esta tarde habrá un bautismo. Estoy seguro que muchos de los que han de bautizar esta tarde están aquí. Y les felicito. Pero hay aquí también personas entre nosotros que quizás han estudiado todo, tienen todo conocimiento y están aquí por curiosidad, pero no vinieron con la intención de hacerse bautizar. Y saben que el pastor los recomienda, sabe que el anciano los recomienda, sabe que todo lo que les falta es tomar ese paso. Y en este momento quieren decir: Señor, hemos escuchado tu voz. Queremos unirnos a los que se quieren bautizar en esta tarde. O por lo menos dar testimonio de que queremos prepararnos para un próximo bautismo. Hay tal persona aquí entre nosotros en esta mañana, en esta tarde, que quieren decir esto al Señor. ¿Puedo ver sus manos, por favor? Alguien que le diga al Señor: yo no he venido para ser bautizado, pero quiero dar testimonio público que quiero ser bautizado, hoy o para cuando la iglesia así lo decida. Hay tal persona aquí en esta mañana. Quiero orar por usted y le suplico que levanten su mano. No deje, amén, gloria al Señor. Veo 2 manos, 3. Que el Señor les bendiga. Quiero pedir a esos que levantaron la mano, por favor, pasen acá adelante. Quiero orar especialmente para ustedes, que están diciendo a la iglesia: no hemos venido para ser bautizados, pero si todo está en lugar, lo podemos hacer, o lo haremos en la primera oportunidad cuando esto se presente. Amén, gloria al Señor. Acérquense, por favor. Acérquense, por favor. Gloria al Señor. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. ¿Hay alguien más que se quiere unir a ese grupo? Veo que están llegando. Amén. Sigan viniendo, por favor, antes de que oremos. Gloria al Señor. Voy a pedirle a los pastores que bajen, por favor, y rodeen a esa gente. Vamos a orar por ellos. Quiero pedirle a los ancianos que conocen a estas personas que se acerquen. Vamos a formar un círculo alrededor de ellos y vamos a orar por ellos. ¿Hay alguien más que se quiere unir a ese grupo? Que se quiere unir a ese grupo y decir: quizás esa tarde o quizás en otra oportunidad. Háblele a su pastor, háblele a su anciano y ustedes determinan sí o no, si se van a hacer bautizar en esa tarde, pero si no, que lo hacen en la primera oportunidad. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Sigan, por favor, viniendo. Hermanos ancianos, no tengan miedo, vengan. Los necesitamos que formemos una valla alrededor de esos hijos de Dios que están tomando su decisión en esta hora. Los ancianos detrás, por favor. Amén, gloria al Señor. Vengan, hermanos, vengan más adelante. ¿Hay alguien más que se quiere unir a ese grupo antes de la oración? ¿Alguien más? Amén, gloria al Señor. No se dejen vencer por el mal. Triunfen, hermanos, sobre esa voz que le está diciendo: no te vayas, no te vayas, no te dejes. Triunfen sobre esa voz y dígale a Jesucristo: te acepto como mi Salvador. Doy testimonio público que yo también te quiero amar. Quiero seguirte toda la vida. ¿Alguien más? Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Voy a pedirle a la iglesia ahora que inclinemos el rostro. Estamos esperando
Amén. Gloria al Señor. Vengan, por favor. Amén. Gloria al Señor. Hermanos ancianos, pastores, agarrémonos de las manos y rodeemos a estos hijos de Dios y vamos a encomendarlos al Espíritu Santo para que dirija sus vidas y les dirija en la decisión que están tomando. No dejan a nadie afuera, que todos quedan en el círculo de los ancianos y los pastores. Vamos a orar y voy a pedirle a esa persona que sabe que tiene que pasar aquí, pero que no ha venido. No será irreverencia. Si usted durante la oración siente que puede venir, llega, separe las manos de los ancianos y entre al círculo, que queremos que esté también en esta oración. ¿Alguien más? Hermanos ancianos, si alguien les mueve las manos, ábrale el paso para que entren. Vamos a orar. Inclinemos el rostro, hermanos. Señor mío, tu Espíritu se ha movido tan poderosamente entre tu pueblo en esta hora. Hemos entendido, Señor, que tú te arriesgas en adoptarnos como hijos. Pero ese riesgo no lo tomas a ciegas, porque tú nos prometes tu Santo Espíritu para guiar, para orientar, para sostenernos. Gracias, Señor, por la forma como has dirigido la vida de todos estos tus hijos que se pusieron de pie. Pero sobre todo, Señor, te agradecemos por estos nuestros hermanos que hoy están sellando su fe con Jesucristo. Están diciéndole a la iglesia y al mundo que ellos entienden lo precioso de la salvación y quieren ser salvos en Cristo Jesús. Están testificando que quieren ser bautizados. Hoy o después está totalmente entre ellos y el Espíritu Santo. Amén. Pero te suplicamos, Padre, no deje que ellos pierdan este momento de reconocimiento, de recogimiento y de dedicación. Que de ahora en adelante sus vidas pueden estar llenas del Espíritu Santo también. Y también pueden bajar las aguas bautismales. Bendice con ellos aquellos que ya han decidido y serán bautizados en esta tarde. Permita, Padre, que la victoria puede ser de todos nosotros, para que en ese día, cuando venga Cristo, todos podamos decir: he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos ancianos y hermanos pastores,